distintos pensamientos, de distintas corrientes, pero lo importante es que la mayoría coincidimos en muchas cosas, sobre todo en el hecho de que en este momento estamos pensando y valorando el hecho de reflexionar sobre una Argentina que es nueva, y el hecho de que Ricardo nos estés acompañando en esta reflexión, en esta construcción que estamos haciendo aquí en Macospaz, para nosotros es un privilegio y es realmente muy importante. Así que el hecho de que la presencia de un filósofo en Macospaz convoque a todos estos presentes ya de por sí es un hecho significativo. Así que en el día de hoy, Hugo Pressman, periodista y contador, vecino de Macospaz, de la casa, ¿sí? ¿Sos contador? Sí. Pero además de eso, ¿cuántos años hace, Hugo, que tenés el programa Mediodía con Opinión? 12 años presente en el espacio, en el éter, aquí de Macospaz, acompañándonos, lo cual valoramos y le agradecemos muchísimo en el día de hoy oficial de presentador y moderador, y Ricardo Foster, que a continuación va a ser convenientemente presentado. Sin más, muchas gracias a todos y empezamos. Invitación de estar acá. Bueno, Ricardo Foster nació en 1957. Algunos tratan de explicar sus estudios de filosofía por el año de su nacimiento. En 1957 fue el último año en que River salió campeón. Y bueno, después vinieron 18 años sin ganar títulos. Ricardo trató de explicarse por qué tanto sufrimiento y se dedicó a la filosofía. Es ensayista, doctor en filosofía por la Universidad de Córdoba, es investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor distinguido de la Universidad de Maryland, ha sido profesor invitado de diversas universidades de Estados Unidos, México y España. En el 2008 creó junto a Nicolás Casullo, Horacio González y otros el espacio Carta Abierta. Condujo el programa de televisión Grandes Pensadores del Siglo XX, emitido por Canal Encuentro. Es miembro del comité de redacción de la revista Pensamiento de los Confines y colaborador habitual de Página 12, de la revista 23. Sus últimos libros son La muerte del héroe, La anomalía argentina y El litigio por la democracia. Bueno, yo apenas le voy a ocupar 3-4 minutos para hacer alguna reflexión, entre otras cosas, acerca de los intelectuales y la política. En realidad, el tema de los intelectuales, concepto complicado de pronto de definir. Se supone que un intelectual es el que maneja ideas, que tiene densidad en el pensamiento. Y es cierto también que los intelectuales y los movimientos populares no se han llevado muchas veces bien. Han estado muchas veces en campos opuestos. Incluso escritores como Ezequiel Martínez Estrada o Ernesto Sábato publicaron a la caída del peronismo libros indignos de ser caracterizados como de la prosa de intelectuales. Ezequiel Martínez Estrada explicó qué es esto, un libelo despreciable, y Ernesto Sábato escribió El otro rostro del peronismo. Es cierto que el peronismo tuvo una política hacia las clases medias en algunos aspectos irritativos, como designar nacionalistas ultramontanos en la universidad allá por el 45-46, cosa que luego repitió de alguna forma en una etapa casi final del tercer gobierno. Una de las cosas que se dicen de los intelectuales es que viven en su torre de marfil. Y me parece que el que da una definición muy interesante de un intelectual que mete los pies en el barro, es Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh lo dice en el número 1 del diario de la CGT de los Argentinos, el diario que apareció el primer número, el 1 de mayo de 1968. Y decía
El intelectual, el campo del intelectual, es por definición la conciencia. Y el intelectual que no comprende lo que pasa en su país y en su tiempo es una contradicción andante. Pero aquel que comprendiéndola no actúa, podrá tener un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su pueblo. Y una de las características interesantes de este proceso indudablemente novedoso que vive la Argentina es la presencia de un grupo importante de intelectuales que se reunieron con la idea en Carta Abiertas de hacer un apoyo, manteniendo independencia crítica, con relación al gobierno. No es una casualidad que Carta Abierta surja en el 2008, en pleno conflicto del gobierno con las patronales del campo. Porque seguramente, esta es una apreciación absolutamente personal, hay 3 años en la Argentina en donde ahí, en la calle, en los hechos, está la historia viva, casi sin mediaciones. Uno fue el año 45. Todo el año 45 es una lección de historia. Uno puede ver cómo las fuerzas sociales se mueven ahí para tratar de imponer su poder. Otro fue el año 72, aquel conflicto, aquella pulseada excepcional entre el Perón y la NUCE, que se traslada a lo largo de todo el año 72 y que termina con el triunfo aplastante de Perón porque jugaba a favor de la historia. Y el otro año es el 2008. Si alguien tiene duda de cómo se maneja la historia, cómo se maneja el poder, es el conflicto entre el gobierno y las patronales del campo. Ahí estuvo el poder descarnado. Y ahí surge indudablemente Carta Abierta y intelectuales que deciden hacer un apoyo al gobierno en el momento en que la popularidad del gobierno descendía en forma muy significativa. Y la derrota de ese conflicto, primero parlamentaria, después tuvo una derrota electoral en las elecciones del 2009. Les decía que esto se da en un contexto muy especial, porque lo que estamos viviendo es un proceso que uno se felicita de poder vivirlo. Una psicóloga notable en la Argentina, que fue Silvia Breiman, que escribió un libro que se le llamaba No me hubiera gustado morirme en los 90. Y es evidente que aquellos que acunaron sueños en los 60, en los 70, en los 90 era una especie de ataúd, de tumba de aquellos sueños, arrancados, entre otras cosas, por la caída del muro de Berlín, cuyas piedras se precipitaron en todo el globo terráqueo. Y desde aquellos años de los 90 era impensable el periodo que hoy vive no solamente la Argentina, sino toda América Latina. Donde estaba Color de Melo, está Lula o está Dilma Rousseff.